Sirve al Señor. Es maravilloso estar acá. Veo tanto gozo y tenemos no solo hoy, sino mañana. Si tienen sus Biblias, por favor, ábranlas en 2 Timoteo en el capítulo 1. Oremos. Padre, te damos muchas gracias por tu gracia, tu amor, tus misericordias, tu bondad que permanece para siempre. Oramos para que tú hables a nuestros corazones, Señor, y dirijas nuestros pasos. A ti encomendamos nuestras vidas a nuestro fiel Creador, para que nos guíe, para que nos enseñe, persuadidos de que el que comenzó su obra en nosotros la culminará conforme a su perfecta voluntad. Oramos, Señor, por los que nos oyen y nos ven en diferentes países. Bendícelos y guárdalos en tu nombre, en Cristo Jesús nuestro Señor. Te lo pedimos. Me han dado el tema, el llamado al ministerio. Muchos de los que están acá son pastores, líderes en la obra del Señor, otros que saben que el Señor les ha llamado para hacer la obra del Señor. No es un trabajo, no es una profesión, no es como lo que el mundo nos ofrece, escalar el espiral corporativo. Mas Jesús nos dice que el camino hacia arriba está abajo. En el ministerio experimentaremos los mayores y mejores momentos de nuestras vidas. De esto nos habló el pastor Chuck, sirviendo al Señor y sirviendo a los que están a nuestro alrededor. Estamos aquí no para ser servidos, sino para servir. Nuestro Señor Jesucristo nos ha dado ejemplo de todo esto, cómo Él sirvió, cómo Él hizo esta obra por sus discípulos, lavando sus pies. Les dijo: ustedes me llaman maestro y Señor. Está bien, porque lo soy, pero si yo lavo vuestros pies, también ustedes deben servirse unos a otros. Y hoy tenemos la oportunidad más importante de servir a esta generación que nos rodea, la cual está muy necesitada. Y por esta misma razón necesitamos ser sensibles a lo que está pasando a nuestros jóvenes alrededor nuestro. Tenemos muchos desafíos, confrontaremos grandes retos, mas sabemos que el Señor está en medio de todo esto, y es en el ministerio en que experimentaremos los tiempos más preciosos y plenos de nuestra vida, pero a la vez confrontaremos los más grandes desafíos que nos rodean y que solo en el Señor podremos sobrellevarlos. Quiero que consideremos en 2 Timoteo, capítulo 1, una de estas epístolas pastorales que nos dio el Señor por su Espíritu, usando al apóstol Pablo. Ahí en 2 Timoteo, la última carta que escribe el apóstol Pablo al joven Timoteo, porque él necesitaba ser animado. Aunque sirvió con el apóstol Pablo, él también sufrió bastantes conflictos, presiones, batallas y ataques internos como externos, opresión, dificultades, desánimo, como nosotros también tenemos que confrontar esto mismo día tras día. Mas lo que el apóstol Pablo hace es traer a Timoteo a lo básico que es una verdadera y genuina comunión con el Señor. Y en esta carta, 2 Timoteo 1, del verso 8 al 12, quiero que empecemos ahí como contexto de este
estudio, porque Dios nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Le había recordado el apóstol Pablo a Timoteo su legado espiritual con que Dios le heredó, con una abuela fiel al Señor y una madre también que le habían enseñado las escrituras desde su juventud. Y en esa dirección Timoteo fue desafiado por el Señor a servirle. Y ciertamente, como les he dicho, vamos a sufrir desafíos, persecuciones, situaciones difíciles, pero el Señor se va a glorificar. El apóstol Pablo escribe estas cosas a Timoteo antes de entregar su vida en sacrificio por el Señor. Y así le habla el apóstol Pablo a Timoteo animándolo en el ministerio. Termina diciéndole que no tema y a continuación le comparte esto, verso 8, 2 Timoteo capítulo 1. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo, ni de mí preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad del Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Retén la forma de las sanas palabras que de mí recibiste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. 4 puntos mencionados en el llamado al ministerio. Nos salvó con un propósito. Todos venimos de diferentes trasfondos, algunos de esos trasfondos no de los mejores, mas nos llamó a una relación personal con Él. Nos ungió con llamamiento santo, no por lo que somos, sino por lo que Él es. Mejor a pesar de lo que somos, nos amó y nos salvó para darnos un único mensaje. El mensaje de la cruz, el mensaje del Evangelio de la gracia de Dios. Pues el Señor mismo nos ha dado esta oportunidad de conocerle, amarle y servirle, mas nuestra vida es frágil. Podemos partir en un instante. Mi padre partió a la eternidad hace muy poco. Ni siquiera me imaginaba que ese martes me iban a llamar y me iban a comunicar esto. Mas debemos asegurarnos que estamos haciendo lo que Dios nos dio por hacer. El apóstol Pablo reconoció ese llamado en la vida de Timoteo, que Dios le salvó con un propósito, que nos llamó con llamamiento santo, que nos llamó de nada a algo especial para Dios, con un llamamiento santo, con un llamamiento celestial. Me encanta lo que dice en el libro a los Romanos, en esta carta, en el capítulo 6. El apóstol Pablo nos escribe por el Espíritu de Dios, así como presentamos nuestros cuerpos en el pasado para la injusticia, ahora presentemos nuestros cuerpos a Dios para justicia. Mira cómo vivimos en tiempos pasados, agresivos y viviendo en disipación, en desorden, como el pastor Raúl les contó. Con Ryan anduvimos en toda la perdición posible de este mundo, tratando de satisfacer los deseos de nuestra carne.
Pero ¿qué nos trajo eso? Solo mal, vergüenza, frustración y vacío. Mas ahora que estamos en Cristo Jesús y que tenemos la oportunidad de responder a su llamamiento santo, a sus propósitos celestiales, habiéndonos amado cuando no había nada que amar en nosotros, nos ha llamado para ser de Él y para Él. Nos ha llamado con un mensaje único, el mensaje de la cruz de Cristo. Los púlpitos no están para entretener a los creyentes. Los púlpitos son para predicar su palabra. Él me ha llamado a servirle y me ha dado la oportunidad de servirle a Él sirviendo a otros. Esto es el ministerio. Como hombres de Dios, aprendieron a reflejar la gloria de Dios, no a tocarla, no a tomarla. Y su mensaje fue siempre el mismo, la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Hemos tenido maestros como el pastor Chuck, el pastor Raúl, el pastor Deol y muchos más que nos dicen permanentemente, si tú tuviste la oportunidad de hablar a un grupo y no lo conduciste a la cruz, has fallado en el propósito que Dios te dio, porque es la cruz, es el perdón, es el amor de Dios, es la salvación la que debemos dar a conocer a este mundo. He estado aquí ya por 16 años sirviendo al Señor. Han pasado muy rápido estos años. Sirvo con muchas personas aquí en el staff y he visto las cosas que el Señor ha estado haciendo por su gracia. He visto también cómo muchos se han enorgullecido y ya no están. Mas debemos tomar el consejo que se nos da acá si queremos longevidad en el ministerio. Dice en el verso 12 de este mismo capítulo 1 de 2 Timoteo, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. 5 lecciones del ministerio del apóstol Pablo, una perspectiva de Dios a través de los sufrimientos. Él nos enseñó en primer lugar estas cosas. Desde su misma conversión, desde su llamado camino a Damasco, el Señor lo puso en tierra y le dijo: allí le mostraré lo mucho que tendrá que sufrir por causa de mi nombre. Allí mismo en Damasco escuchó estas palabras cuando Ananías fue enviado a orar por el apóstol Pablo, en ese tiempo Saulo de Tarso. Pero el Señor quebrantó a este hombre, porque antes que Dios use tremendamente nuestras vidas es necesario que seamos quebrantados, porque Él será ese instrumento de Dios. El Señor dijo: porque instrumento me es para llevar mi nombre, mi palabra, a los gentiles, y le mostraré lo mucho que tendrá que sufrir por causa de mi nombre. Pues vamos a padecer tribulaciones, persecuciones. Quizás estemos siendo probados en este tiempo, y hemos sido probados en tanta restricción y dificultad y cosas nuevas que hemos tenido que capotear. Mas todo esto debemos tener siempre en mente, que el Señor lo permite con un propósito. Debemos tener una perspectiva de Dios, una perspectiva eterna a través de los sufrimientos. El apóstol Pablo dedicó su vida al servicio del Señor, por completo se entregó a su obra, a su ministerio. Ahora escribiendo desde las prisiones, pensando en que su muerte se aproxima,
En Juan 15:18 dice, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me aborreció antes que a vosotros. Y nosotros hemos experimentado desprecio, indiferencia, y nos declaran no esenciales en medio de estos tiempos en el mundo entero. Esto es lo que han hecho con la iglesia, esto es lo que el mundo nos ha traído y así es como nos han calificado. El ministerio es un llamado, no es un trabajo. Sin una perspectiva correcta de Dios, renunciaremos. El dolor viene con el conocimiento, ciertamente. Sufrimos con las aflicciones de otros, estamos en constante batalla espiritual y en una tormenta emocional estresante de continuo. Nos aborrece el mundo y nos traicionan los cercanos. Vamos a ser probados, vamos a sufrir. En el mundo tendremos aflicción, mas confiemos en Jesucristo. Él ha vencido al mundo. El apóstol Pablo alerta a Timoteo sobre las acechanzas del diablo, porque para él el predicar la palabra no era una opción, sino una obligación. ¿A quién más podrían ir los apóstoles? Solo Cristo tiene palabras de vida eterna, igual que para todos nosotros. El apóstol Pablo en 2 Corintios 12 nos habla de esa prueba, ese aguijón en su carne, mas cuando él oraba a Dios para que lo quitara de él, Dios le dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Pareciera que nosotros los pastores, los líderes de la iglesia del Señor, somos los más probados. Quizás el Señor quiere que aprendamos a ser más compasivos. Mas el Señor permite estas cosas para que nos acerquemos más y más al Señor, para que reconozcamos siempre que Él es nuestra suficiencia, que solo somos competentes en Él, que si Dios obra, habrá obra. Si Dios no obra, no habrá ninguna cosa perfecta, ninguna obra. Mas el Señor nos ha llamado a ser victoriosos en Él. El Señor nos ha enseñado a depender de Él, a abrir nuestra boca y hablar por inspiración divina. Y es en medio de nuestras debilidades y es en medio de nuestras incompetencias que el Señor nos muestra que es Él. Todo es de Él, nada es nuestro. Y aprendemos a depender del Señor en todo y para todo. Mas de triunfo en triunfo nos trae el Señor. En medio de las pruebas y tribulaciones nos hace más que vencedores y cristianos triunfantes en Él. Lo que estemos pasando, desánimo, enfermedad, traición, enemistades, el enemigo con todo su arsenal viene como diluvio, con sus acechanzas, para intentar destruirnos. Ryan nos compartió hace 8 días de todas las cosas que ha tenido que confrontar en estos últimos días, mas nos podemos relacionar con él porque también estamos pasando por todas estas cosas. Ahorita no podemos bajar la guardia, no podemos vivir una vida cristiana a medias. Es importante que permanezcamos junto al corazón del Señor.
y no desviarnos, no apartarnos ni a diestra ni a siniestra, sino ser esos siervos de Dios. Verdaderamente sabrá si somos siervos cuando somos tratados como tales. Ciertamente, si nos tratan como esclavos, nos ofendemos y seremos probados, no para nuestra destrucción, sino para nuestro bien. Y debemos reconocer que en el ministerio gozamos de las más grandes bendiciones, pero también atravesamos por los más grandes desafíos. Al ser maestros de la palabra, tenemos mayor responsabilidad. En 1 Timoteo 3:6, también el apóstol Pablo le recomienda a Timoteo que tenga cuidado y la alerta de las acechanzas del diablo. No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Es importante que discipulemos, que entrenemos, que preparemos y que demos espacio a las personas para que sirvan, y si aún no son humildes, pues deben sentarse y seguir aprendiendo, porque el crédito le pertenece a Dios, todo es de Dios, nada nuestro. El Señor envió a los 70 a hacer ministerio y llegaron supremamente emocionados diciéndole al Señor: hasta los demonios se nos sujetan. Y Él les dice: vi a Satanás caer como estrella desde el cielo. Mas el Señor les dijo: no se enfoquen en que los demonios se sujetan a vosotros en mi nombre, mas gozaos en esto, en que vuestros nombres están inscritos en el libro de la vida. Lo más importante es nuestra salvación. Demos con fidelidad la palabra del Señor. Dios confirma su palabra con milagros, prodigios y señales. Aprendamos a vivir bajo la sombra de Dios y a darle la gloria a Él por lo grande y pequeño, por todo y en todo. Uno de los temas prioritarios de la vida del apóstol Pablo fue el Evangelio, el mensaje de la cruz. En Romanos 1, 16 y 17 dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que crea, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Me encanta estar reunido con personas que no se avergüenzan del Evangelio, con personas que no se avergüenzan de Cristo, con personas que predican en todo tiempo la palabra de Dios, y cuando tienen que hablar, hablan. Pues ciertamente, desde que el Espíritu Santo vino sobre la iglesia, sobre cada uno de los creyentes en Cristo, hubo denuedo y libertad. En medio de la persecución se mostraron fieles y firmes. Pedro y Juan fueron arrestados y amenazados para que no hablaran más en el nombre del Señor. Mas como leemos en Hechos 4, 29 y 30, esta fue su oración. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiende tu mano para que se hagan sanidades, señales y prodigios mediante el nombre de tu Santo Hijo Jesús. Y estamos en medio de muchas oportunidades. Ciertamente son días críticos, mas debemos ser personas apasionadas por Cristo Jesús, por su palabra, por lo de Él. No malgastemos nuestro tiempo gloriándonos en nuestras experiencias pasadas, nuestros logros, nuestras carreras, nuestras opiniones políticas, nuestras destrezas deportivas, y dejamos de lado el poder del Evangelio.
Hoy no podemos ser indiferentes ni guardar silencio. Necesitamos hablar la palabra de Dios, vivir la palabra de Dios. Y realmente me encanta hablar con mis hijos y entrenarlos a ellos y al grupo que entreno en béisbol. Y esta es la siguiente generación. Y sé que han pasado tiempos difíciles porque nunca habían experimentado cosas que han tenido que experimentar este año como el año pasado. Estos son momentos para priorizar las cosas en nuestra vida. Y una de las cosas que deben ser prioritarias en nuestra vida es agradar a Dios, no a los hombres. En Gálatas 1:10 dice que si aún agradara a los hombres no serías siervo de Cristo. No busques popularidad, será tu caída. No espere el aplauso de los hombres. Glorifica a Dios. Los primeros discípulos reflejaron a Cristo, no su propia imagen. A morir a nosotros mismos, a morir al pecado, a vivir como ciudadanos del reino, nos ha llamado el Señor. No a proveer para las concupiscencias de nuestra carne, pues ciertamente el Señor nos creó a su imagen. Proyectemos la imagen de Cristo Jesús. Hoy en un día de tanta confusión, las personas necesitan oír la voz de Dios, su palabra. Estamos confrontando todas estas cosas. No busques ser conocido, ni que otros hablen de ti. Glorifica al Señor y que otros hablen de Jesucristo. Es necesario que yo mengüe, dijo Juan el Bautista, y que Cristo se incremente en mí. Me encanta ese pasaje en Hechos capítulo 3, cuando aquel paralítico puesto allí en la puerta llamada La Hermosa, allí en el pórtico, es tomado por la mano y el apóstol Pedro le dice: oro ni plata tenemos, pero lo que tenemos, esto te damos. En el nombre del Señor Jesucristo, levántate y anda. Y todos comenzaron a poner sus ojos en ellos, y ellos le dijeron: ¿por qué ponen sus ojos en nosotros? Somos meros hombres como todos ustedes. Pongan sus ojos en Cristo Jesús. Conozcamos lo que creemos, conozcamos al Señor, conozcamos su palabra, pues Dios ha puesto su palabra y su nombre por encima de todas las cosas. Esto es lo más importante. Conozcamos la doctrina que predicamos, que habla la Biblia sobre el pecado, la salvación, el Espíritu Santo, la divinidad de Jesucristo, escatología, pero sobre todo, cultivemos nuestra relación personal con el Señor. A conocerle a Él y a hacerle conocido nos ha llamado Él. Y esto comienza en nuestro hogar, y esto es lo que debemos enfatizar a nuestros hijos y enseñarles que Dios es importante, que congregarnos es importante, que una consistente y fructífera relación con Dios es lo más importante en nuestra vida. Que ciertamente habrá desafíos. Cuando veo a David, veo que él conocía al Señor. Cuando veo la vida del apóstol Pablo, él conocía al Señor. Me encanta lo que David le dijo a su hijo Salomón: conoce al Dios de tu Padre y sírvele con un corazón leal y con voluntad propia. Si le busca, lo hallarás, y si le dejas, Él te dejará. Dios te ha llamado a hacer una gran obra. Sé fuerte y pórtate como hombre.
Pues nuestro Dios es fiel. Él nunca nos dejará, no nos abandonará jamás. No temas, una y otra vez nos dice el Señor. No desmayes. Él va al frente de nosotros. Y aunque los desafíos se levanten, debemos estar persuadidos que Dios nos ha llamado, nos ha ungido, nos sostiene con su diestra. Hay tanto que el Señor tiene para nosotros. Pues ciertamente es el Señor quien levanta y quien abate. Él es quien pelea nuestras batallas y nos hace en Él victoriosos. Debemos tener un fundamento sólido. El único fundamento sólido es Jesucristo. Él mismo nos dice, si alguien quiere venir a mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque el que quiera ganar su vida la perderá, mas el que pierda su vida por causa mía la hallará. Pues ciertamente el Señor nos llama a conocerle a Él. Él debe ser nuestro poder, nuestra fuerza, porque ni de oriente, ni de occidente, ni del desierto viene el enaltecimiento, viene de la mano de Dios. Salmos 75:6. Disponte a pagar el precio. A una vida de negación nos ha llamado el Señor, y Él nunca nos pidió hacer algo que Él no hizo ya, y nos dio ejemplo de ello, viviendo delante de nosotros una vida de negación. Sea una persona firme y consistente. Amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. 1 Corintios 15:58. Persevera hasta el fin. A caminar por fe, no por vista, nos ha llamado el Señor. Ciertamente recordemos, como dice aquí, así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Nada de lo que hagamos en el Señor es en vano. Qué gran oportunidad que el Señor nos ha presentado para servir al Señor con todo nuestro ser. Dice también en Gálatas 6:7 y siguientes, pensando en esto, persevera hasta el fin. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Mantengamos una perspectiva eterna. Mantengamos nuestros ojos fijos en el Señor. Conozcamos al Señor que nos ha llamado. Conozcamos las Escrituras. No dejemos de lado la doctrina bíblica.
Es muy importante que conozcamos las Sagradas Escrituras, que confiemos en la infalibilidad de la Biblia, que conozcamos la Trinidad de Dios, que conozcamos la filosofía de Capilla Calvario, todos los principios bíblicos con los cuales servimos al Señor. En nuestros distintivos podemos encontrar esos principios. No somos como la iglesia de la esquina, la del frente, sino mejor deberíamos unirnos a ella. Nos ha llamado el Señor con propósitos especiales para entregar, conocer y vivir su palabra. No nos dejemos llevar por las falsedades, por el engaño. Una de nuestras principales características es la enseñanza de las Sagradas Escrituras y el que las ponemos por obra. Necesitamos alimento sólido, necesitamos la palabra de Dios. Los testimonios, las experiencias, los conciertos pueden tener su lugar, pero lo que necesitamos es las Sagradas Escrituras, es la palabra de Dios, no la de los hombres, la que permanece para siempre, la que sustenta nuestra vida. Acuerdo un estudio de Damian Kyle, desafiándonos para estar firmes y fuertes en Cristo Jesús frente a los desafíos que se avecinaban. Fue como en el 2012 que recuerdo esta enseñanza, porque habrá ministerios que tratarán de influenciarte, cambiarte. Te van a decir, has hecho ministerio de esta manera, pero los tiempos han cambiado. Bueno, los métodos puede que cambien, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Esta es la palabra de Dios que por fe predicamos. Y el mundo necesita la palabra de Dios. Nosotros como creyentes necesitamos llevar la palabra de Dios como pastores, como líderes. Porque ciertamente vivimos todos estos desafíos. Hay cosas que siempre nos desafían, tenemos nuestras fortalezas y nuestras debilidades. Cuando era joven, ya tengo 44 años, vi la serie de Tiburón y realmente era terrible lo que describía esto, que como por el negocio de no cerrar esta playa, cuántas personas sufrieron las consecuencias de estos escualos. Y recuerdo sobre todo la muerte de este niño y la mamá va al sheriff y le dice, usted sabía que ese tiburón estaba ahí. Y el pastor Damian nos recordó esto con estas palabras: si haces ministerio sin ninguna sustancia, simplemente si quitas la palabra de Dios y pones entretenimiento y actividades a toda esa generación que pudiste haber influenciado, si no les das lo que Dios nos dio para darles, la palabra de Dios, los estamos mandando a un mundo como ese océano, donde los tiburones los están esperando y solo es cuestión de tiempo para que los despedacen, porque no les hemos dado la palabra de Dios, alimento sólido, haciendo de nuestro ministerio la cruz, el Evangelio de Cristo, Cristo Jesús,
el centro de todo lo que hacemos. El llamado al ministerio es el más satisfactorio servicio que podamos prestar sobre esta tierra. Le agradezco a Dios cada día que me permite servirle. En estos días que vivimos necesitamos más siervos, menos celebridades, más personas llenas y guiadas por el Espíritu Santo, menos ejecutivos de carrera y líderes profesionales que no conocen al Señor. Quizás hablen bien, pero necesitamos más que eso. Recuerda, ten una perspectiva en el ministerio, una perspectiva de Dios en medio del sufrimiento. No te avergüences de Dios ni de su palabra. Reconoce que Dios te llamó, Él te sustenta, Él te guía, Él te apartó, tú te has apartado para Él. Convéncete de que Dios es capaz como lo es. Recuerda siempre que tu obra en el Señor no es en vano. Predica el Evangelio. Mi pastor es un gran ejemplo. Cada día es un desafío para él y oportunidad de predicar la palabra de Dios y de conducir a un alma a Cristo Jesús. Y así deberíamos vivir, pidiéndole al Señor que nos dé esas oportunidades, esos momentos de Dios para compartir la palabra de Dios, para llevar a muchos a Cristo, para orar, para estar listos, para congregarnos, para crecer, para ver a otros creciendo, para compartir esa verdad, la verdad que nos ha llamado. No te avergüences del Evangelio, mantente simple. La palabra y el servicio a Dios es simple, pero simplemente profundo. Continúa creciendo en la gracia y conocimiento del Señor. El Señor ha llamado a su presencia a grandes maestros de la palabra de Dios. Oremos para que Dios, por su Espíritu Santo, levante personas en nuestros días fieles a Él, fieles a entregar su palabra, a entregarla en simpleza, pero con el poder, en la sencillez del Espíritu Santo de Dios. Pues nosotros no somos capaces, pero Dios sí, nada imposible para Él. No lo limitemos. Él es capaz de hacer más allá de todo lo que podamos pensar o imaginar. Recuerda siempre que tu obra en el Señor no es en vano. Mantente firme, sirviendo a Dios, ocupado en su labranza, para que un día oigamos: siervo bueno y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Glorifica a Dios en todo y deje que Dios se glorifique en ti. Cumple tu ministerio al que el Señor te ha llamado. Cúmplelo en el poder de su Espíritu, como Dios ha hecho, hace y hará todas las cosas. Padre, gracias porque tú eres el más fiel de todos. Nos cubres, nos ayudas, vas adelante y atrás de nosotros. Nos has llamado, nos has sustentado, nos has ungido, apartándonos para ti, para tu honor y tu gloria. Que entendamos que somos nada, tú lo eres todo, Señor. Y que glorifiquemos tu nombre y tú te glorifiques, Padre, en nosotros. En Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, te lo pedimos. Amén. Adoremos a nuestro Dios. En un momento el pastor Dan McClure vendrá a compartirnos la palabra de Dios.